Decíamos en la clase anterior, ¿cierto? Cuando revisamos alguna dictadura en Latinoamérica, justamente ese fue el objetivo de la clase, que la región latinoamericana, en el contexto de Guerra Fría, ah, se llenó de dictaduras, ¿ya? Se llenó de dictaduras militares, algunas también civiles, pero que tenían elementos en común entre sí. Podemos hablar de Chile, Nicaragua, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Guatemala, ¿cierto? Haití también revisamos, y en común tenían que estaban ligadas a Estados Unidos, que Estados Unidos les prestaba todo tipo de apoyo logístico, información, o sea, inteligencia, como se dice en ese ámbito, también apoyo económico, con el propósito de poder sostenerla, ya que Estados Unidos temía que alguno de esos países cayera sobre la órbita soviética, ¿cierto? Y para que no cayera sobre la órbita soviética, Estados Unidos se propuso que era preferible tener dictaduras de derecha, militares, aunque fueran muy violentas, con tal de no dejar caer a alguno de esos países bajo el dominio de la Unión Soviética, ¿cierto? Que de ninguna manera llegar el comunismo, el socialismo a Latinoamérica. ¿Ya? Por lo tanto, en este contexto, surgieron estas dictaduras que yo les mencioné, las cuales tenían poder absoluto, ¿cierto? El poder estaba completamente concentrado en una persona, en un grupo de personas, las cuales se habían perpetuado en el poder, vimos en algunos casos por 3 generaciones, ¿m? Como en el caso de República Dominicana. Aquí hicieron un manejo muy autoritario de sus gobiernos, anulando cualquier tipo de derechos fundamentales, de libertades fundamentales y, por supuesto, con violación a los derechos humanos. Se suprime el Estado de Derecho mientras duran esas dictaduras. Se caracterizaron por tener la violencia institucionalizada, por la violación de derechos humanos, como mencioné, y también revisamos que primaron las políticas económicas de corte liberal, principalmente caracterizadas por el traspaso de las áreas claves como salud, vivienda, trabajo, educación, al área privada, ¿cierto? Convirtiéndose el Estado o transitando desde un estado de bienestar hacia un estado subsidiario, en el cual solamente se entrega un subsidio, pero no se financia el 100% del servicio que se está ofreciendo. Y para esto vimos el caso de Chile, ¿cierto? Con los Chicago Boys, todos economistas que son enviados a estudiar a Estados Unidos, específicamente a la Universidad de Chicago, y que a su regreso enseñan en la Universidad Católica a otra generación de economistas. Y antes de comenzar la dictadura, redactan un libro, El Ladrillo, ¿recuerdan? Y en ese libro están todas las directrices para iniciar un régimen económico de corte liberal, ¿no? Ya, eso fue a muy grandes rasgos lo que vimos la clase pasada y también dejamos una actividad, que me imagino que todos ya hicieron. ¿Qué tenemos para hoy día? Nos piden que vinculemos los derechos humanos, ¿ya? a, al contexto de Latinoamérica durante la Guerra Fría. ¿Ya? Pero si yo voy directo al contexto de Guerra Fría, ¿ya? A través de las violaciones a los derechos humanos, me queda la duda en el contexto de pandemia del año pasado, ¿qué tanto vieron ustedes de derechos humanos? ¿Mm? Por ejemplo, Francisca, ¿podría usted contarme qué vieron el año pasado acerca de derechos humanos en clases? Francisca, Darling, ayúdele. ¿Qué vieron el año pasado? Esto es muy corto para que sea dinámico, ¿eh? Respóndanme sí, no, vimos esto o esto otro. Yo creo que no cuesta mucho. ¿Qué vieron el año pasado acerca de derechos humanos? Puede activar el micrófono, nadie le va a comer la lengua, puede escribir, podemos conversar. Yo ya no me acuerdo de lo que vimos de derechos humanos. Pero sí recuerda que algo vieron.
algo, ¿sí? Me- ¿O no vieron o poquito? No le puedo asegurar de algo que no me acuerdo muy bien. No, el año pasado no vimos eso de derechos humanos. Esa información se la agradezco mucho. Me parece súper importante porque si yo iba derecho, miren, derecho, si yo iba derecho a explicar violación a los derechos humanos durante las dictaduras, quizás ustedes probablemente iban a decir, pero profe, ¿sabe qué? No tengo claro lo que son, ni de qué tipo son, ni en qué consiste. Y conozco el concepto quizás, Lucas, Eduardo Gómez conoce el concepto, ¿cierto? Estoy seguro. Pero si le pregunto tipos, o qué son, o para qué sirven, o, o si son para todo o no son para todo, ¿sabe usted, Lucas? No le gusta. Lucas Lalo. Bueno, nunca más. Lucas, usted conoce el concepto, ¿cierto? Pero no podría quizás decirme de qué tipo son, o qué es lo que son, para quién no son, si es que fuera así, ¿no, Lucas? Así conoce el concepto, ¿cierto? Ya, súper bien entonces. Empezamos mal por el lado de que no lo alcanzaron a ver seguramente el año pasado y no lo recuerdan de segundo medio, pero sí en cuanto quizá a la estrategia de la clase. Mire, clase número 3, violación a los derechos humanos en dictaduras latinoamericanas. ¿Ya? Objetivo, conocer los derechos humanos y la forma en que estos fueron violados por las dictaduras latinoamericanas en el contexto histórico de Guerra Fría. Vamos. Ahí está. ¿Qué son los derechos humanos, profesor? El concepto de derechos humanos, súper fácil. Mire, definición de Naciones Unidas. Son aquellos derechos inherentes, o sea, que son para todos. No son solamente para algún grupo, ¿ya? Por eso son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. O sea, tú no, porque eres de ese color. Tú no, porque tienes esa religión. Eso no existe. ¿Ya? Los derechos humanos son para todos, raza, sexo, nacionalidad, inherentes a toda la raza humana. ¿Ya? Ustedes me podrían decir, generación muy moderna, podrían decirme derechos humanos, profesor. Ojo, discusión válida y contextualizada ahora. ¿Estos derechos no rigen para los animales? No. Estos derechos rigen solamente para la persona humana. Así se dice el concepto, para la persona humana. ¿Los animales tienen derechos? Sí, tenemos en Chile una ley Cholito, ¿cierto? Que evita que el maltrato animal, y que esperemos que siempre se cumpla, pero en este caso los derechos humanos, tal como lo menciona la palabra, el concepto son solamente para la persona humana. Sin distinción alguna, repito, raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión. ¿eh? No me importa ni tu raza ni tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Dice la doctora Polo, ¿cierto? Y mira ahí la imagen, ¿cierto? Multicultural, multiétnico, totalmente transversal, sin discriminar a nadie, ¿cierto? Ya. Esos son los derechos humanos. Mire, definición de Naciones Unidas, qué interesante. ¿Tienen algunas características, Luca, Felipe, Darling? Los voy a ir despertando. Francisca, Nelson, Miguel, Nicole, Pilar, Camila. Tienen algunas características, miren. Son universales, ¿ya? Pertenecen a todas las personas. Ya aquí no se hace, tal como decía anteriormente, no se hace ningún tipo de distinción alguna, ya, de ningún tipo. Son para toda la humanidad, sin ninguna distinción. No existe ni un derecho humano que podamos decir, pero este parece que para esa gente que vive allá, o que es de ese color, o tiene esta religión, para ellos no. Es que justo para ese grupo no. No, eso no existe, ¿ya? Son completamente universales, como el voto, por ejemplo, en Chile, ¿cierto? Ya. Son indivisibles y complementarios, es decir, yo no puedo dividir un derecho humano, no lo puedo tomar y descomponer y dividir, ¿ya? Voy a dividir este derecho humano, va a ser de este tipo para esta persona y de este tipo para esta persona. No, es completo, es íntegro, es indivisible, ¿ya? No se puede sustituir por otro, ¿ya? Porque están enlazados entre sí. Por ejemplo, yo no podría separar el derecho a la salud del derecho al trabajo, ¿ya? Porque están ligados. Hay múltiples enfermedades laborales. Puedo sufrir un accidente en el trabajo.
Por lo tanto, son completamente complementarios. Un derecho complementa al otro, o el derecho a la vida versus el derecho a la salud, ¿cierto? Ya, son totalmente complementarios. Buenos días, Nicole. Buenos días, Nicole. Por favor, no se vaya de la clase al final sin hablar conmigo. Son imprescriptibles, profesor. ¿Y qué significa esto? No son un yogur, ¿ya? No son un yogur. Buen día, Nicole, nuevamente. No son un yogur, ¿ya? Mire, los compañeros de cuarto E, esto ya lo vieron brevemente en la polémica de los naturales, en filosofía política, ahora es más en profundidad. No son un yogur, ¿ya? Su validez es eterna, es ad eternum, toda la vida de las personas. No, los derechos humanos tampoco no comienzan a los 18 años, ¿ya? Acompañan a la persona humana toda su vida hasta que fallece, ¿ya? Hasta el último, ¿ya? Por lo tanto, no tienen una fecha de vencimiento durante la vida, son imprescriptibles, son eternos. Usted no podemos decir, ya, pero entre los 0 y los 18 años no tienen derecho humano. Podrían ya estar pensando en un derecho que causa bastante polémica. Si un derecho humano es el derecho a la vida y por lo tanto rige por toda la vida del ser humano, ¿ya? Y es imprescriptible desde el momento que surge la vida, podríamos preguntarnos, ¿y en qué momento surge la vida? ¿Aborto? Piensen, ¿ya? Porque el derecho a la vida es un derecho humano. Son irrenunciables, usted no puede renunciar. ¿Sabe que estoy aburrido de este derecho humano, así que no quiero renunciar o quiero cedérselo a esa otra persona? No, si son para todos. Y cada uno no puede renunciar a sus derechos, no puede firmar un papel y decir yo quiero renunciar. Y son progresivos. No puede haber un retroceso, van siempre hacia adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van ajustando al contexto de la época. Por ejemplo, a nadie en el siglo XVIII, durante la Ilustración, se le hubiese ocurrido, que surgen los derechos fundamentales, se le hubiese ocurrido decir, oye, pero necesitamos que sea un derecho humano el derecho a la protección de nuestros datos. A nadie se le hubiese ocurrido. O el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Son progresivos. Por lo tanto, se van a dar cuenta que vamos a tener derechos de primera, segunda y tercera generación. Y si bien pueden evolucionar, nunca pueden retroceder. No, ¿saben qué? Ahora, como ya estamos en 2021, ya no va a haber más derecho a la salud. No, podemos crear más derechos evolucionando, ¿cierto? Mejorándolos y crear derechos incluso después de cuarta generación, que ya se está estudiando algunos, o quinta posteriormente, pero no quitar derechos como hacia atrás, ¿ya? Siempre progresamos con los derechos humanos. ¿Bien? Recuerden eso. Evolucionan, ¿ven? Son progresivos porque evolucionan de acuerdo al momento histórico que se está viviendo, ¿ya? Ya. ¿Cómo surge esto? Ya hagamos un poco de historia. Yo sé que ustedes saben. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero profesor, hay un primer antecedente con la Declaración del Hombre y el Ciudadano en la Revolución Francesa. Sí, hay un primer antecedente, ¿cierto? Pero la declaración, ojo con el nombre, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea, el que no es hombre y no es ciudadano no tenía derechos, no tenía los mismos derechos. Se intentó hacer unos derechos de la mujer y la ciudadana, ¿ya? Pero no tuvo mucho eco. Muy pocos años después, durante la misma Revolución Francesa, ¿ya? ¿Cuándo surge esta Declaración de los Derechos Humanos? Se realiza en 1948. Y para que no se interprete de manera arbitraria por los diferentes estados, fueron redactados por escrito. Ahí la señora Eleanor Roosevelt, esposa del presidente Roosevelt, de Estados Unidos, que ya había fallecido, sostiene la declaración. Esa es gigante, ¿cierto? Ya, con artículo 1, artículo 2, y luego esa se ha ido evolucionando, o sea, hay más derechos. Pero en ese momento, esa fue la gran carta fundamental, la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. ¿Por quién fue establecido y dónde? En la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya, recordemos que esta organización surge luego de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de asegurar el mantenimiento de la paz en el mundo. ¿Ya? Todos los países firmantes, Chile incluido, se obliga a ser respetados por todas las naciones, ¿cierto? Los firmantes se obligan. Hay países en el momento que surge esta declaración, que prefieren no firmar. Sí hay, entre esos, por ejemplo, la Unión Soviética,
¿ya? La Unión Soviética no firma inmediatamente la Declaración de Derechos Humanos. Pensemos que en ese momento se violaban todos los derechos humanos en la Unión Soviética. Ya, había una dictadura terrible, del terror atroz con Stalin. ¿Ya? ¿Por qué surgen los derechos humanos? Históricamente es una reacción frente al horror de la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente frente al Holocausto. ¿Ya? Ustedes saben, ¿cierto? El Holocausto, millones de muertos judíos, pero ojo, no solamente judíos, sino que también disidencias políticas, o sea, enemigos del régimen, gitanos, minorías étnicas, ¿cierto? Homosexuales, minorías sexuales, ¿cierto? Y todo el que fuera incompatible con el régimen nacionalsocialista, ¿ya? Estos derechos humanos se establece que están por sobre los estados y las constituciones, es decir, educación ciudadana, ¿cierto? Si un Estado quiere escribir algún artículo en su constitución, ya lo vimos, tiene que estar en línea con los derechos humanos, ¿cierto? No puede estar por sobre. Yo no voy a permitir, o en Chile, vamos a perseguir, la policía se va a encargar a perseguir a todas las personas de determinada religión, raza, etnia, credo, lo que sea. Eso no es aceptado internacionalmente. Tiene que estar en línea con los derechos humanos. O sea, los estados y las constituciones están por debajo de los derechos humanos porque creemos que los derechos humanos son anteriores al Estado y a las constituciones. ¿Ya? Miren qué terrible esta imagen del Holocausto. ¿Ya? Niño en un campo de concentración. Profesor, ¿y hay tipos de derechos humanos? Sí, brevemente. Primera generación. Surgen con la Ilustración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que los ilustrados se proponen terminar con la monarquía absoluta, ¿ya? Y que las personas dejen de ser súbditos. Ahora somos ciudadanos y nosotros hacemos valer nuestros derechos, nuestra soberanía y vamos a elegir a nuestras autoridades representativas, ¿ya? Pero aún excluye, porque esto en el contexto, por ejemplo, de la Revolución Francesa, excluye a mujeres, niños y esclavos, ¿ya? Y corresponde a derechos civiles y políticos. Civiles, es decir, libertades fundamentales como el derecho a la vida, derecho a la integridad física, ¿cierto? ¿Ya? Libertad de movimiento, residencia, expresión, ante la ley, libertad de culto. Pensemos que no era así en esta época y que el rey hacía lo que quería, cobraba los impuestos que quería, encarcelaba a quien quería y condenaba a muerte a quien quería, ¿ya? Y por supuesto vivíamos en esclavitud, ¿ya? La esclavitud estaba todavía completamente aceptada. Y derechos políticos, ¿cuáles serían ahí? El derecho a voto. El derecho a votar y a ser votado. ¿En qué punto se concentran aquí estos derechos de primera generación? La esclavitud. Esos son esclavos cubanos, ojo con el año que voy a decir, son esclavos cubanos que en Cuba, que trabajan en el cañaveral, o sea, cortando caña de azúcar, en 1898. Para la historia, ayer. 1898. ¿no? Latinoamérica, vamos contextualizando Latinoamérica, son esclavos, una familia de esclavos cubanos en Cuba que trabajaban en un cañaveral. ¿Ya? ¿Esclavos de quién? Del Imperio Español. Recordemos que es la última colonia. De hecho, en 1898 se acaba la colonización española en Cuba y en toda América Latina. ¿Ya? De esto se tratan los derechos de primera generación. ¿Ya? Principalmente haciendo eco aquí, en la esclavitud. ¿Ya? ¿Quiénes todavía se ven excluidos? Mujeres, niños y esclavos. Vamos con los de segunda generación. Surgen a mediados del siglo XX, ¿ya? Un poco antes y después, entre el periodo antes y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y ahora estamos pensando en el concepto de igualdad, ¿ya? De todas las personas. ¿Por qué? Porque busca garantizar el acceso a bienes y servicios. ¿En qué contexto? Recordemos, miremos esa foto, eso es Chile, ¿ya? Es Chile, Santiago. Recordemos el contexto de pobreza que se vive en ese momento. Recordemos el concepto de la cuestión social, ¿cierto? Grandes migraciones de masas de personas que van desde el campo a la ciudad en busca de mejores perspectivas económicas, pero la ciudad no da abasto y terminan viviendo en Cité, Cuarto Redondo. Yo alcancé a visitar amigos en Cité, donde había un baño para aproximadamente 30 personas, ¿ya? Y se lavaba en resumidero, en balde, ¿ya? Y todo era en común dentro del CITE, habitaciones con un patio común y un baño común. Yo alcancé a conocer eso, ¿ya? Por lo tanto, aquí se exige la participación del Estado,
en estos derechos, ¿ya? Entonces ahora ustedes recordarán el estado de bienestar, ¿ya? El estado de bienestar, que surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde el Estado es el que se hace cargo, el Estado es empleador, empresario, ¿cierto? Para dar solución a la crisis económica, incluso surge antes, ¿ya? Primero para dar solución a la crisis económica de 1929 y posteriormente para dar solución a la crisis de la Segunda Guerra económica y social de la Segunda Guerra Mundial, posterior. Surge este estado de bienestar que gasta mucho dinero, mucho gasto fiscal en áreas clave: salud, educación, vivienda, trabajo. Por lo tanto, surge esta necesidad de suplir derechos de segunda generación, principalmente económico, social y cultural. Calidad de vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda. Recién con el estado de bienestar, a mediados de siglo en Chile y el mundo, estamos hablando de esto: derecho a la vivienda, derecho a la sindicalización, derecho a la previsión social, derecho al trabajo. Pero ojo, qué difícil garantizarlo, porque si en una constitución ustedes me proponen colocar derecho al trabajo, ¿qué pasa si una persona no encuentra trabajo? ¿Bien? Por lo tanto, las constituciones podrían garantizar eventualmente el derecho al acceso, ¿ya? Derecho a la vivienda. ¿Qué pasa si una persona no tiene casa? ¿Le estoy violando los derechos humanos como Estado? Buena pregunta, porque si el Estado se queda sin dinero para financiar las casas de las personas y entregarle a cada familia una casa gratis, ¿estoy violando los derechos humanos? ¿Mm? Interesante. Ojo con las constituciones, es una excelente discusión. Hay una constitución de un país sudamericano que dice: los ciudadanos de este país, no lo voy a nombrar, lo pueden investigar ustedes, los ciudadanos de este país deben ser hacendosos. Los deportistas de este país deben ser deportistas de excelencia. ¿Y qué pasa si un ciudadano de ese país no es hacendoso? Si es la Constitución, yo puedo escribir bastante, y el papel lo puede aguantar todo. El problema, la discusión real, y hay bastante literatura al respecto, es cómo luego lo garantizo, ¿ya? Lo garantizo. Pues si yo garantizo el derecho a la vivienda, ¿y después cómo lo financio? Buena pregunta, ¿ya? Porque tendría que otorgarle una casa a cada familia, como mínimo. ¿Mm? Bueno, en segundo medio, en la segunda mitad del siglo XX se comienza recién a hablar de estos derechos de segunda generación que involucran todas estas categorías que acabo de mencionar. ¿Mm? La cuestión social, mire, los mineros del salitre, en las condiciones que estaban viviendo, en las condiciones que trabajaban. Por eso surge esta necesidad de cubrir todos estos derechos de segunda generación, ¿ya? La escuela, ahí están ustedes, mire una foto del pasado, así íbamos al colegio, ya, donde el profesor, por supuesto, era pito y mando, ya, lo que decía el profesor se cumplía inmediatamente, o sea, la tarea es para mañana y hay del que no llegara con la tarea, ¿ah? Sus papás, sus abuelos les pueden contar de ese tiempo. Miren qué interesante, ¿eh? La escuela a mediados del siglo XX, Chile. ¿Mm? ¿Qué será de ella? La mujer. Estos derechos son de primera generación. Se comienza a luchar por ellos en primera generación, pero en Chile se obtienen como de segunda generación, porque recién en la década del 50, por primera vez las mujeres van a votar en una elección presidencial por Caldo Ibáñez del Campo. Mire, qué interesante. Mesa receptora para elecciones presidenciales. ¿Eh? Y también tenemos de tercera generación, ¿ya? Y también requieren colaboración entre los estados, ¿ya? Resuelven problemas, eso sí, y globales. Esto ya estamos hablando de un nivel de país bastante desarrollado, ¿ya? En los cuales Chile también se ha visto involucrado, ¿ya? Pero no son reconocidos por todos los estados, porque, primero, porque no todos pueden garantizar el acceso a estos derechos de tercera generación, y también porque algunos se niegan, ¿ya? Se niegan por intereses económicos y políticos a participar de estos derechos de tercera generación, porque involucraría, por ejemplo, comprometerse con disminuir la contaminación, ¿ya? Son colectivos, son solidarios. Por ejemplo, comprometerse con el desarrollo sostenible. Qué importante que yo extraiga solamente lo necesario para dejarle a ustedes, la siguiente generación, ¿ya? La parte que les corresponde, si no voy a agotar el recurso, ¿ya? Y ustedes no van a poder extraer nada, no van a comer locos, no van a comer merluza, por ejemplo, ¿ya? El derecho a la paz,
autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros pueblos originarios. Hay una gran discusión. ¿Pueden los pueblos originarios autodeterminarse, es decir, elegir ellos sus propias autoridades y ser una especie de nación dentro de un Estado, tal como lo propone a lo mejor Bolivia, que se establece como un Estado plurinacional? Mire qué interesante. Derechos del consumidor. Tenemos un CERNAC, sí, que entrega algún tipo de garantía, pero con boleta siempre, ¿cierto? Recuerde. Y derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Miren, me detengo en el derecho a la paz. Ya hay un libro, 1984, que habla de una sociedad distópica que les recomiendo a todos porque les va a cambiar la vida, y que dice que un país prohíbe el uso del término guerra. Por lo tanto, solamente queda el término paz. Pero ¿qué pasa en un país que elimina del diccionario y prohíbe la palabra guerra cuando haya guerra? Dice el autor. ¿Cómo le decimos a ese Estado? Le decimos un Estado de menos paz. Finalmente es una mentira. ¿Ya? Finalmente él dice en el libro es una mentira. ¿Por qué digo esto? Porque el derecho a la paz, la guerra, es un fenómeno social, cultural, político, económico, que ha vivido con nosotros desde el Neolítico, probablemente, ¿ya? Y ha sido imposible de erradicar. Por lo tanto, si yo por decreto, establezco en la Constitución una ley, la paz, ¿ya? Finalmente vamos a correr lo mismo que lo anterior. ¿Cómo lo garantizo? ¿Ya? O sea, un país me invade y me quita todo, ¿y qué hago yo? No, es que yo firmé por la paz. Es bastante complejo. ¿Hay países que no tienen fuerza armada? Sí, en Latinoamérica, Costa Rica, un ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos el desierto de Atacama, acá, cerquita de nosotros, ¿ya? Produciendo energía eléctrica sustentable. CERNAC, ¿cierto? Tenemos nuestras zonas de sacrificio. Quintero Puchuncaví está completamente contaminado. Si ustedes conocieran ahí, yo vivo como una hora de ese sector y en realidad el aire es irrespirable, ¿ya? Yo creo que ustedes conocen ese caso de cerca por las noticias. Entonces, luego de esta breve introducción de los derechos humanos, ahora sí podemos hablar de los derechos humanos, de la violación a los derechos humanos en el contexto de dictaduras latinoamericanas durante la Guerra Fría, ¿ya? Se produjo una violación de derechos humanos sistemática, ¿ya? En todos estos países que yo les acabo de nombrar, Chile incluido, por supuesto. Sistemática, esa palabra quiero que la comprendan bien. Por ejemplo, en Chile, ¿ya? Y quiero que comprendan bien con este ejemplo, ¿ya? Esto no es una opinión, son hechos. O un ejemplo. Si en Chile, en un año normal, salgamos de este mundo en el que estamos viendo ahora, un año normal, cualquier otro año, un grupo de carabineros toma una persona en la calle, en la noche, ¿va? Se la lleva al cuartel del Carabinero y lo golpean. Y lo golpean tanto que muere, ¿ya? Y ocurre ese hecho, en todo el año, en 365, ocurre ese hecho. ¿Es una violación a los derechos humanos? Por supuesto. ¿Es sistemática? Aquí viene la discusión. Sistemática, relacionan siempre este término con la fábrica, ¿ya? La fábrica. Esto está muy constitucionalizado al régimen nacional socialista, ¿ya? Llega el prisionero, llega una gran cantidad de prisioneros en un camión, se bajan del camión, se desnudan, se les retira la ropa, pasan por un pasillo, en ese pasillo se les toman los datos, se deja un registro, salen al patio y en el patio se les fusila. Los cadáveres, otros prisioneros los toman, los suben a un camión, se los llevan a unos hornos, los meten al horno, los queman. Sacan las cenizas las esparcen en un cerro. Eso es sistemático, ¿ya? Eso es sistemático. Y doy este ejemplo clarísimo para que se entienda. O sea, es la fábrica. Y todos los días funciona de esa manera, ¿ya? Y por decreto, ¿ya? Por decreto. Y hay todo un reglamento de cómo se va a producir esa situación, ¿ya? El mejor ejemplo, claro, Francisca, sí. El mejor ejemplo, Holocausto judío. Otro ejemplo, a masacres perpetradas en la Unión Soviética durante el régimen stalinista, ¿ya? La fábrica. Esto se va a hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Juntémonos. De esta forma propongo yo. Perfecto, esta es la mejor forma, es rápida, es organizada, no nos van a pillar, así que de esta forma. Y eso es sistemático, ¿ya? En Chile fue sistemático, estaba escrito, había una institución que lo hacía, lo vemos ahí, CNI,
Central Nacional de Informaciones, ¿cierto? Primero la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, y luego la Central de Información, era sistemático. Después, si uno se le llevaba, se le tomaba, se le torturaba, se le interrogaba, no daba resultados, era asesinado, lamentablemente. ¿Ya? O sea, una política estaba institucionalizado. Esa es la diferencia con el primer caso que nombré. En cuanto a la palabra sistemático, que es muy importante cuando lo dicen en las noticias, en la tele, los políticos, sistemático. Cuando dicen sistemáticamente el gobierno estaba planificado, estaba pensado, estaba premeditado, institucionalizado, reglamentado. Se ha hecho una y otra vez ya bajo un sistema. Eso es. ¿Ya? ¿Y cómo se hacía efectivo? Miren, en Chile, allanamiento, detenciones, torturas, ejecuciones civiles realizadas por las Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Dónde? En centros de detención, los que siempre escuchamos hablar, ¿cierto? En Santiago, en diferentes cuarteles militares, en Isla Dawson, frente a Punta Arenas, en Villa Grimaldi y por supuesto en el Estadio Nacional. En otros países también, sí, solamente para su conocimiento, miren, Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, cada uno tenía su propia institución, ¿ya? Y tenían nombres así, quizás hasta similares. Dirección de Orden Político de la Policía, Servicio de Inteligencia de Defensa, ¿ves? Siempre, y todas estas instituciones seguían ¿qué lineamiento? Los que aprendimos en la clase antepasada. Doctrina de seguridad interior, había oficiales entrenados en la Escuela de las Américas, coordinados con la Operación Cóndor, ¿cierto? Ya, todos actuaban de manera similar y de manera coordinada. ¿Ya? Por eso hablamos de que estaba institucionalizada, porque es una institución la que la lleva a cabo. ¿Ya? Listo. ¿Entendimos esto? Yo creo que sí, y podemos comenzar. Vámonos a Cuba. Cuba normalmente no se presenta dentro de las dictaduras latinoamericanas, y pareciera que lo dejamos fuera, cuando de hecho es una dictadura hasta el día de hoy, ¿ya? Y eso es innegable, ¿cierto? Sería un error negarlo, no es un régimen democrático, lleva desde el 59, ¿cierto? Pasándose de generación, de una persona a otra, en el caso de los hermanos Castro, las UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción. ¿Qué se hacía aquí? Aquí, bajo el pretexto de que fueran unidades productivas de trabajo, que sí se trabajaba mucho de manera casi prácticamente como esclavos, implementada en 1965 en Cuba, se encerraba a personas que eran disidentes del régimen, ¿ya? Enemigos políticos, profesionales, religiosos, pero principalmente homosexuales. La SUMAP, donde el trabajo forma al hombre. Pueden buscar múltiples testimonios de personas que estuvieron encerradas a la fuerza en estos campos de concentración donde se les hacía trabajar, de sol a sol. Pero principalmente se les reeducaba. Por ejemplo, cuando se nombraba una letra se les decía con C de Castro, con C de comunismo. ¿Ya? Interesante. Son casos que normalmente no nos llega esta información, pero está muy bien documentado. Mire, personalmente, homosexuales, religiosos, sin vínculo estudiantil o laboral, delincuentes, desafecto del sistema sociopolítico en implementación a través del trabajo agrícola, como método correctivo a nivel individual y político y ideológico. Pero el principal blanco eran los homosexuales. ¿Ya? A la entrada de la UMAP decía, el trabajo los hará hombres. ¿Les suena eso? El trabajo los hará libres. Bueno, el trabajo los hará libres, decía la entrada de Auschwitz, campo de exterminio nazi. ¿Ya? Así, trabajo agrícola, ¿ya? Y además eran reeducados. Fidel Castro admitió su responsabilidad en persecución de homosexuales. ¿Cuándo? 31 de agosto de 2010. ¿Ya? Pero admite su responsabilidad. ¿Mm? Esa es una declaración, no es una declaración, es un discurso de Fidel Castro. ¿Ya? Nunca hemos creído que un homosexual puede personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero comunista. Una desviación de esta naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista. Pueden seguir leyendo. Miren el final. Pero seré sincero y diré que los homosexuales no deben ser permitidos en cargos donde puedan influenciar a los jóvenes. A favor de Castro alguien podría decir, hijo de su tiempo. Sí, estamos hablando del año 1965, pero ojo, son hechos que tenemos que conocer. ¿Ya? Es una clara violación a los derechos humanos. Cuba durante la Revolución Cubana. Chile. Ya vimos un caso a nivel latinoamericano,
Chile. Hornos de Lonquén. Profesor, ¿qué tiene de tan interesante este caso? Contexto de dictadura. 1973, un grupo de campesinos de dos o tres familias, son detenidos en sus casas por un grupo de carabineros. El grupo de carabineros, ¿ya?, los lleva a la cercanía de estos hornos, una mina, como una mina de cal, ¿ya? Los asesina y los mete dentro de los hornos, ahí los esconden, ¿ya? Pero una persona que andaba poniendo trampas para conejos ve esto, ¿ya? Ve esto y hace la denuncia, ¿ya? Hace la denuncia bastante tiempo después, ¿ya? Porque los cadáveres son encontrados en 1978, dentro de esos hornos chiquititos ahí abajo, ahí, ¿ya? 20 cadáveres, entre 15 y 20 cadáveres, ¿ya? Y son encontrados. Claro, por ser militante de partidos políticos y sindicalistas. Sí, Francisca, de eso estamos hablando, Francisca. De eso estamos hablando. Eso es igual como las otras personas las encerraban porque sí, por ser homosexuales, los mataron por ese motivo, no por cometer un crimen. Definitivamente eso no es un crimen, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Los asesinan, los fusilan y los esconden ahí, ¿ya? Y con la denuncia se comienza a investigar porque encuentran los cadáveres. Llaman a esta patrulla de carabineros y la patrulla de carabineros dicen que esas personas los llevaron ahí porque habían escondido armas, pero cuando llegan ahí, desde el cerro les comienzan a disparar. Termina el enfrentamiento y se dan cuenta que todos los campesinos estaban muertos después del enfrentamiento. Y los carabineros no les había pasado nada. Esa es la delegación de carabineros, totalmente mentira. ¿Ya? Los descubren en su mentira. Se les sigue un juicio en dictadura y son condenados, pero al mismo tiempo dejados en libertad. ¿Ya? Al mismo tiempo dejado en libertad. ¿Qué es lo importante de esto? Que es el primer caso, es el caso 1, que causa un gran revuelo en Chile. ¿Ya? 1978, un gran revuelo, y hasta el día de hoy ustedes buscan en internet, en YouTube, lo que quieran, caso Lonquén, y les sale mucha información, porque es la primera vez que surge este concepto ya conocido de derechos humanos en Chile, pero en el contexto de dictadura. Imagínense, la dictadura comenzó en 73, 74, 75, 76, 78, 70. 5 años después, apenas, sí, nadie podía hablar muy fuerte de esto, ¿ya? Pero en la iglesia, la que también se involucra en el tema y comienza la investigación. Termina la dictadura. Esto ocurrió el 73, los cadáveres son descubiertos el 78. Termina la dictadura el 90, transitamos a la democracia, ¿ya? Y recién el 2016, mire, condenan a 8 carabineros por secuestro y asesinato de 15 campesinos en el caso Hornos de Lonquén. Lonquén, cerca de Talagante, cerca de Santiago. Recién 2016. Y uno de los carabineros ya estaba fallecido. Por lo tanto, 7 fueron a la cárcel. Condenados a 15, a 900 días uno, otros a 15 años y otros a 20 años. ¿Ya? Caso Lonquén, recuerden, muy importante. Esta aparición con vida, Madres de Plaza de Mayo, y esta foto de una multitud, arriba Argentina, abajo Brasil. Ya comienzan las protestas, ¿cierto?, contra los regímenes militares dictatoriales. En Argentina, arriba, ¿se acuerdan que les conté? Están las mujeres de la Plaza de Mayo, las madres de la Plaza de Mayo, que usaban este pañuelito y comenzaban a girar alrededor de la plaza. Ya, de eso se trata, aparición con vida, que exigían, que sabían que sus familiares estaban muertos, pero que por favor les dijeran dónde estaban para poderle dar una sepultura. Y abajo, contra la dictadura en Brasil, ¿cierto? Está escrito en portugués. Miren la foto de la derecha. Cadáveres acusan al general Pinochet. ¿Por qué es tan importante esto? Un cadáver momificado, ¿cierto? Por la salinidad del desierto. Pisagua, ustedes saben. Pisagua, ¿cierto? Cerca de Iquique. Ahí había un campo de prisioneros que fue utilizado hasta 1974. Donde se produjeron múltiples atropellos a los derechos humanos. Entonces, se descubrieron cadáveres ya en 1990. 1990. ¿Ya? 20 cadáveres, me parece. Y comienza la investigación. ¿Pero cuál es la diferencia? Ya estábamos en democracia. Por lo tanto, la investigación comienza a dar resultados y a iniciar juicios y a condenar a los perpetradores. ¿Ya? Y estaban de esa forma. Y era innegable, porque los cadáveres, yo les dejé, sobre este tema en específico, les dejé un video en Moodle, que es muy explicativo, tenían círculos rojos en el pecho. ¿Qué significaba eso? Que habían sido fusilados.
porque círculo rojo, ¿cierto?, para que apuntara ahí y causara una muerte instantánea. En otros casos se encontraban cadáveres con balazo, con disparo en la espalda, porque se le aplicaba ley de fuga. Entonces se le decía, escapen, ¿ya? Escapen. ¿Ya? Los prisioneros arrancaban y se les disparaba por la espalda. Entonces, ¿qué decía? ¿Qué se podía decir? Podían decir, los prisioneros intentaron escapar. ¿Ya? Eso se llama ley de fuga, porque tenían el balazo en la espalda. ¿Ya? Tenían el disparo en la espalda, por lo tanto, como se intentaron escapar, les disparamos. ¿Ya? Pero en realidad se les decía, escapen. ¿Mm? Eso es en Pisagua, ¿cierto? Es una portada de un periódico del año 1990. Se encontraron en ese caso 20 cadáveres. Pero ahora era complejo, pensemos que el general Pinochet era comandante en jefe del ejército. ¿Ya? Y entonces el presidente Patricio Aylwin pronuncia cada vez que se le habla del tema de la justicia, presidente Aylwin, no sé si conocen, recuerdan la cara del presidente Aylwin, presidente de la transición a la democracia, y él siempre dice justicia sí, en la medida de lo posible, y muy a las manos esta manera, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque el general Pinochet todavía era comandante en jefe del ejército. Está ya bastante complejo. Sí, el campo de prisioneros en Río Chico, en la isla Dawson. Yo estuve ahí 2 meses antes de que fuera desmantelado en 1994. Las instalaciones todavía estaban tal cual, ¿ya? Y en ese lugar se recluyó a prisioneros políticos. ¿Posibilidades de escapar? Ninguna. Es una isla muy fría que está frente aproximadamente a Punta Arenas, ¿ya? Y está justo entre medio de 2 quebradas, por lo tanto es muy difícil escapar también, y no hay de qué vivir, no hay nada que comer, y los prisioneros ahí principalmente trabajaban en la recolección de leña para el poblado que estaba cercano, trabajaban en la misma construcción de sus cabañas y en la construcción de un tajamar con tambores llenos con arena y cemento, ¿ya? En Isla Dawson. Ellos hicieron muchos dibujos acerca de las situaciones que ellos vivían ahí. Por ejemplo, esa, ¿ya? Hay una película que también les recomiendo bastante buena que se llama Isla 10, ¿ya? Vicuña, el protagonista, ¿ya? Benjamín Vicuña, sí, Benjamín Vicuña, ese actor, sí. El protagonista se las recomiendo, si la pueden ver alguna vez, y habla sobre esta temática, ¿ven? El discurso de Van der Slaufer, un oficial, infante de marina, se dirige a los prisioneros y les dice este discurso. Prisioneros, ustedes tendrán que olvidarse de lo que eran antes. Vean lo que son ahora. Cualquier conscripto vale 100 veces más que ustedes. Chile no necesita intelectuales vagos, ociosos como ustedes. Chile necesita soldados y haremos de ustedes soldados cueste lo que cueste. Óiganlo bien, cueste lo que cueste. El que no quiera entenderlo se quedará botado en el camino. Isla Dawson, 1974. Eso es, ¿ya? Eso es lo que estaba pasando. Y solamente les mostré una pincelada porque tenemos muy poco tiempo. ¿Qué dice nuestra Constitución actualmente al respecto? El Estado debe asumir la obligación de respetar y promover los derechos humanos, ¿ya? Y está en el artículo número 1, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Si bien no habla de derecho humano, la igualdad de dignidad y derecho es el equivalente, ¿cierto? Su finalidad es el bien común para que cada uno de nosotros pueda progresar y concretar nuestros proyectos espirituales y materiales, tal como dice el tercer cajón que coloqué ahí. Por otro lado, el artículo 5 de la Constitución, si bien garantiza el ejercicio de la soberanía, reconoce como limitación, ¿cierto?, los derechos humanos. Yo puedo ejercer el poder dentro del territorio de Chile y sobre la población, sí, pero no puedo sobrepasar los derechos humanos, ¿cierto? La Constitución y los estados deben respetar los derechos humanos porque están siempre por sobre las constituciones. Y el Estado de Chile también, ¿ya? Mire qué importante esto, es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. O sea, ¿de quién es la obligación de promover, respetar, ¿ya?, y obligarnos a todos nosotros a respetarlos? Es del Estado, ¿ya? Es el Estado el responsable. Por lo tanto, miren esto, ¿ya? Un caso, ¿cierto? La jueza Tala, que ya lo vimos y algunos respondieron muy bien en la prueba. Este es un caso de atropello de los derechos humanos que fue discutido de manera internacional, ¿no es esto? ¿Quién viola los derechos humanos? Francisca, Nicole, Lucas, Felipe, Darling, Nelson, Miguel,
Camila, Pilar, ¿quién viola los derechos humanos? Vamos a Chile. Devolvámonos a Chile. ¿Ya? Contexto de Guerra Fría, dictadura, ahora, más rato, mañana, actualmente. Esto quiero que quede claro, aprovechando esta clase. Quizás no tengamos otra oportunidad. ¿Quién viola los derechos humanos? Dictadores, ya. Pero ¿qué pasa si hoy día se violan los derechos humanos, Lucas? Hoy, mañana, pasado mañana. ¿Quién viola los derechos humanos? Otro, a ver. Otro. Que no sea... ¿Ya? Miguel, ya. Miguel. O sea, Nelson, perdón. Sí, Nelson, Miguel. Ahora apareció el mensaje. Ya, el Estado. Entonces, podríamos preguntar, algunos estarán preguntando, ¿por qué el Estado y solamente el Estado? ¿Y de qué forma el Estado? ¿Y qué pasa si una persona mata a otra persona? ¿Está violando sus derechos a la vida? ¿Podrían estarse cuestionando todo eso ustedes en este momento? El Estado asume la obligación de respetar y promover derechos. ¿Ya? El Estado. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes. Protestas en Chile. 14 carabineros serán formalizados por presuntas torturas. Si realmente cometieron un delito y esos carabineros son condenados, ¿es una violación a los derechos humanos? Contéstenme. Sí, ¿cierto? Estaríamos todos de acuerdo, yo creo que habrían veintitantos sí ahí, ¿cierto? Ya. Miren este otro caso, que es muy lamentable y muy terrible, pero miren. Habían visto esa foto, ¿cierto? Habían visto esas imágenes, es terrible. Yo creo que eso a nadie nos puede dejar indiferente. ¿La habían visto? Sí, ¿cierto? Le acaba de impactar una bomba molotov. Se está quemando. Ya, ¿eso es una violación a los derechos humanos? ¿Quién dice otra cosa diferente a Francisca? No, no, Francisca. No es una violación a los derechos humanos. Es un delito, es un crimen. Muy deleznable, terrible, condenable. Pero bajo esta mirada, no lo es. Ahí lo tenemos. Mire la noticia. Ante esta noticia, si los carabineros son condenados, entonces es una violación a los derechos humanos. Carabinera herida por bomba molotov presenta querella por homicidio frustrado, no interviene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no interviene porque es un delito. ¿Por qué? Porque lo realizó una persona natural, otro ciudadano, no un agente del Estado. No es el Estado el que le lanzó, un representante del Estado el que le lanzó la bomba molotov. No es una violación a los derechos humanos de la carabinera, es un delito. Si no, todo sería una violación a los derechos humanos. ¿Ya? Esa es la diferencia que hace esta forma de ver los derechos humanos. Pero ojo, ¿ya? Algunos podrían estar bastante extrañados, algunos podrían estar dudando, quizás algunos están buscando ahí en Google, ¿ya? Les causa extrañeza esta mirada. Pueden buscar, ojalá lo hicieran, ojalá lo discutieran con familiares, ¿ya? Porque no hay una sola mirada actualmente sobre esto. Miren, la guerrilla colombiana acusada de violar los derechos humanos. Human Rights Watch exige el fin de los abusos. Ojo, Human Rights Watch es la misma ONG, organización no gubernamental, que vino a Chile y condenó a las violaciones a los derechos humanos en el contexto de los hechos de octubre de 2019. La misma. Y la misma condena a la guerrilla colombiana de violar los derechos humanos. No que solamente los estados violaban los derechos humanos. La guerrilla colombiana es representante del Estado colombiano. No. ¿Por qué entonces una ONG acusa a la guerrilla colombiana de violar los derechos humanos si no es una representante del Estado? Bajo la perspectiva de arriba, estaría cometiendo un delito. Ahí está. Porque existe una nueva perspectiva, una nueva forma de ver los derechos humanos, de la cual lamentablemente aún no hay mucha información. Es una mirada muy moderna que dice que sí, que hay grupos organizados no representantes del Estado que sí pueden violar los derechos humanos. ¿Ya? Y algunos ejemplos son grupos paramilitares y de narcotraficantes. Esa es la nueva mirada que hay. ¿Ya?
Es muy interesante este tema. Yo creo que esta presentación es muy probable que sacamos las diapositivas de la dictadura y es muy probable que se la tope de nuevo cuarto medio o tercero medio en lo que va del año. ¿Ya? Y ahí podemos profundizar porque va a ser la misma presentación. Usted va a decir, pero esto ya lo vimos, ¿sí? Pero es muy probable que la volvamos a topar en educación ciudadana cuando veamos derechos humanos. Ojalá lo pudiéramos hacer. Ya van a venir más preparados, con mejores y más ideas para que pudieran entregar su opinión. Pero por el momento, esto es muy interesante. Miren, dos formas de ver el mundo nuevamente. La tradicional, que dice que solamente agentes del Estado pueden perpetrar violación a los derechos humanos, y por otro lado, una visión moderna que dice que hay grupos organizados, ¿ya?, que no pertenecen al Estado y que sí pueden violar los derechos humanos. Grupos paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes. Interesante, ¿ya? Yo pensaba que ambas eran violaciones. En algún momento de la vida yo también, Francisca, en algún momento de la vida, créame que yo también. Y hay mucha gente que ve las noticias y dice, oye, mira cómo... Mira, las señoras sobre todo, señoras de edad, yo me he fijado en esto, de tercera edad, dicen, mira cómo le están pegando al carabinero, es una violación a los derechos humanos. Bueno, no, no, el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, ahí no va a intervenir. Ya, interviene al otro lado de la moneda. ¿Ya? Bueno, y tenemos una gran actividad de cierre. ¿Eh? Tenemos la actividad que me parece que es la tercera, ¿ya? Y dice así, en estos 4 minutos, elabora un mapa conceptual manuscrito, muy bien hecho, ¿ya? Si no está bien hecho, créanme que se los voy a devolver, porque cuarto medio debe ser experto en esto, porque esto se ocupa todos los días en la universidad, con sus respectivos conectores y al menos 25 conceptos, como mínimo, que permita comprender los siguientes temas: origen de los derechos humanos, tipo de derecho humano, violación a los derechos humanos cometidas en LATAM en el contexto de Guerra Fría, derechos humanos en nuestra Constitución, posturas políticas frente a las violaciones de derechos humanos. O sea, la síntesis de la clase. Eso es, la síntesis de la clase. La actividad puede ser realizada en parejas o individual. Si lo hace individual, le saca la foto, como dice ahí, una vez realizado tu mapa, tómale una foto y súbelo a Moodle. No quiero que lo haga en computador, mucho más fácil a mano, ¿ya? Si lo hace individual, le saca la foto, lo sube y yo voy a saber que lo hizo Pepito. Pero si lo hacen parejas, lo sube uno de los dos a Moodle y debe colocar el nombre de los dos. Ya debe decir ahí el nombre de los dos. Entonces voy y digo, Pepito y Juanito, y le coloco la nota, la misma nota a ambos. ¿Ya? ¿Qué es esto que está aquí? Un mapa conceptual acerca de cómo se hace un mapa conceptual. Y estos son los conectores, porque no quiero esquema ni mapa mental. Deben ir los conectores. Mapas conceptuales representan un conocimiento organizado, incluye sentimientos asociados o afectos agregados a conceptos que son regularidades percibidas o patrones en acontecimientos o sucesos. Sin los conectores, esto no se entiende. ¿Ya? Deben ir los conectores. Como mínimo 25. Si quiere escribir más, adelante. ¿Ya? Veo sus caritas. Dudas, preguntas, consultan sobre el contenido o la actividad. Bien, Lucas. Entonces, me pareció muy buena esta clase porque ustedes participaron y aceptaron que habían cosas que no sabían. Y eso es muy importante, ¿ya? Como Sócrates, ¿cierto? Los filósofos políticos que tengo por ahí, ¿ya? Como Sócrates. Solo sé que nada sé. Y eso es muy, muy importante porque me dijeron que no conocían mucho de derechos humanos. Bien, antes que se vayan, el último aviso es el siguiente. Cuarto A electivo no, cuarto C electivo, Pablo Quesada, Nicole Toledo, la vi por ahí, ya esto está quedando grabado, que el profesor le está avisando, gracias Nicole. ¿Ya? Pablo Quesada, Nicole Toledo, hoy día a las 3 de la tarde lo espero para la evaluación en el enlace que les mandé a sus correos. A Felipe Gallardo, también ya hablé con él.
¿Ya? Eso sería lo electivo. E insto al resto que está en educación ciudadana, si es que hay alguno aquí, Yarixa Oces, Eliana Zambrano, Omar Jaque, Valentina Madrid, Pamela Vázquez, Nicole Toledo nuevamente, Felipe Gallardo, Dani García, Manuel Olave, Fernanda Carrasco, todos ellos deben la prueba de educación ciudadana. Si no la realizan, lamentablemente van a ir sin nota al informe y su apoderado se va a encontrar con ese cuadrado vacío y les va a pedir a ustedes explicaciones porque este profesor ha dado todas las posibilidades, todas las facilidades y todas las garantías para que ustedes puedan rendir una buena prueba. Bien, si no hay más dudas, preguntas, consultas, me parece excelente la clase, los felicito y nos vemos el siguiente día. Muchas gracias. Chao, Lucas.